Dígame. ¿A dónde podemos subir el archivo pues del trabajo que nos dijo? Por Teams. ¿Por Teams? O sea, por el chat. No. A ver. Voy a compartir pantalla un segundo. Listo. Ahí está la pantalla de Teams, ¿cierto? No, señor, todavía no. Ya apago la cámara para que mejor la... Ya, listo. ¿Ya? No, profe. No, profe, todavía no. Ahora sí creo. Y ahora Ya. sí. Sí, señor. Listo, entonces ustedes entran aquí a blog de notas de clase. Mi máquina no está extraordinariamente rápida, pero bueno. Ahí aparece el blog de notas. Entonces, apenas termine de cargar todo, aparecerá aquí un iconito, este icono, que es el menú lateral. En ese menú lateral están todos ustedes dueños, cada uno de ustedes, de un capítulo o de un capítulo del blog de notas. Por ejemplo, ahora vamos al de Jason. Aquí, en cada uno de los capítulos hay material entregado, cuestionarios, notas de clase y deberes. Entonces, si ustedes abren el material entregado, entonces pueden ver aquí la tabla de Jason, que ya la entregó, que es la tabla de conversiones. Ahí en cada uno de sus capítulos personales, entrega cada uno de sus... Eso con el fin de no usar el correo en dos cosas. Voy a quitar aquí la tarea de Jason, listo. Entonces, primero no usamos tanto ni congestionamos tanto el mail, y segundo nos evitamos esas cosas que se han presentado siempre, de que los correos se pierden o que no llegan por alguna razón, o que en determinado momento el mail no recibió o el de ustedes no envió y comienza. En cambio aquí pues ustedes están seguros y en cualquier momento pueden entrar y verificar que efectivamente sus tareas están ahí entregadas. En el espacio de notas de clase, si ustedes lo desean, ahí pueden, notas de clase no son calificaciones, sino apuntes de clase, o sea, cada uno puede tener su propio capítulo de apuntes de clase que tengan ahí. Y en cuestionarios, pues vamos si aparece algún cuestionario especial que no sea un examen, pues ustedes lo responden por ahí. La idea es utilizar toda la potencia de Teams, porque es que Teams tiene varias ventajas. El blog de notas es un blog que lo maneja OneNote. Y ustedes saben que OneNote es un sistema de notas en línea que, además de ser completamente controlable, tiene toda la potencia de Microsoft Word, todos los comandos de Word para que ustedes manejen sus cosas. De modo que es mucho más sencillo. Cualquier cosa que ustedes metan en el blog de notas queda en la nube de la universidad, porque eso se maneja por intermedio de SharePoint dentro de la nube de Microsoft de la universidad, de modo que toda esa cantidad de seguridad desaparecen para que los trabajos no se pierdan. Entonces ahí tienen su sitio. ¿Listos? Listo, profe. Muy bien. Estamos ya todos, creo que falta una sola persona. Entonces vamos para poder comenzar a hacer problemitas buenos y
y con sentido vamos a despachar el segundo tema, que es el tema de energía y esas cuestiones. Y cuando terminemos ese segundo tema, entonces comenzamos a hacer ejercicios. Una preguntita, la grabación si ya se arrancó, no sé si la arrancaron ustedes o si se arrancó automática. ¿Están publicando ustedes, alguno de ustedes, las grabaciones de clase en un sitio público? Sí, señor, yo las estoy publicando. Me manda la dirección, por favor, y luego le cuento, Sergio, entonces, porque yo recuerdo, por ahí en las nebulosas de la memoria, que yo tengo un canal. ¿Ah, Entonces, sí? sí, hasta donde yo me acuerdo, voy a buscarlo, y si lo encuentro, yo se lo paso para que subamos todo a ese canal. Pero digamos, Usted lo está usted publicando en YouTube, me imagino, ¿sí? sería, ¿Sí? usted sería el que los tendría que subir, porque digamos, yo no puedo subir nada a su canal. Ya. Bueno, ahí miramos cómo es la situación. De todas maneras, sí, yo recuerdo por allá, hace como 4 semestres que hice un curso ahí en la escuela sobre manejo de ese tipo de cosas. Y dentro del curso nos tuvimos que crear un canal para hacer publicaciones. Y me imagino que si uno no mata el canal existe. Voy a buscarlo y si existe, miramos qué podemos hacer. Con eso podemos hacer todo ahí. También centralizar y no andar regando por YouTube publicaciones. ¿Listo? Y por ahora, Sergio, si me hace el favor, me manda ¿Cuántas ha subido? ¿Las 2 primeras? Ya le confirmo, ingeniero. De termodinámica tengo 4 videos. Listo. Entonces, si quiere, por favor, me manda, ese sí al correo personal, al correo institucional, pues al correo de la escuela. Me manda, por favor, los links. Con eso miramos a ver, porque usted lo sube y entonces, si el canal existe, yo les digo dónde está el canal y toda esa cuestión y vamos coleccionando todos esos videos ahí. Con eso quedan en un solo sitio, no quedan perdidos. Listo, pero profe, los tendría que subir usted. Por eso, usted los sube y yo los cojo y los paso al canal. Bueno, listo. Bueno, Sergio, gracias. Bien, entonces, hoy vamos a jalarle otra vez a tablero. ¿Ustedes están bien con las clases de tablero? ¿Les parece mejor más tablero y menos presentaciones de PowerPoint? ¿O cómo Sí, quieren? profe. Se ve bien. Sí, profe, Se está bien. entiende. Sí, profe, mucho mejor. Listo. Entonces, me avisan de la nitidez. Voy a cambiar la cámara. Está el consabido muñeco ahí de un signo, de una especie de signo número, que es el que se utiliza. ¿Está nítido? Sí, profe, yo lo veo bien, no sé cómo están mis Bien, compañeros. entonces comencemos nuestra sesión. Profe, yo sí lo veo un poco pixelado. Perdóname. Que yo sí lo veo un poco pixelado. Tienes centrado tu video de... Bueno, me cuentas, yo ya borré el simbolito que había. Me cuentas ahorita y si acaso está muy pixelado, mucho, cambiamos de servidor. Pero es que el otro servidor tampoco está brillante porque hay como 4 computadores colgados de él. Entonces, miremos a ver cómo se comporta mi aviso. Bien. Seguimos hablando del mismo cuento, ¿cierto? Termodinámica es el análisis de la energía. Ingeniero, qué pena, es que escribió muy arriba y no se alcanza a ver. Céntralo y yo cuadro aquí un poquito. Sí, Profe, sí, si lo centramos, cuando subo el video a YouTube no da esa opción, entonces queda en el video que uno sube que no se ve. Ah, correcto, sí señor, tiene razón. ¿Ahí está bien?
Listo, ingeniero. Bueno, entonces, nuestro famoso sistema termodinámico. Y entonces este sistema termodinámico va a tener esencialmente dos tipos de energías. Unas energías que vamos a denominar intrínsecas. Esas energías intrínsecas son las energías que posee el sistema por las condiciones que le dan sus propiedades con respecto a nuestro sistema, a nuestro análisis termodinámico. Y otras que vamos a llamar, digámoslo más abajito, transitorias, que son las energías que se presentan por interacción entre el sistema y el entorno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas dos cosas. De las intrínsecas que tenemos, energías puramente mecánicas. ¿Cuáles son las energías mecánicas? Son las energías que el sistema tiene por estar en alguna parte localizado con respecto a un sistema de coordenadas que llamamos inercial. ¿Recuerdan en dinámica el sistema de coordenadas inercial? El sistema de coordenadas que para nuestro estudio tiene velocidad cero y aceleración cero. Entonces, las energías mecánicas son las energías que el sistema tiene por estar siendo estudiado desde el punto de vista mecánico con referencia a un sistema de coordenadas, que lo ponemos en mayúsculas para acordarnos de que es para el análisis que estamos haciendo, lo que denominamos sistema inercial. Las demás voy a poner un nombre aquí que luego miramos de qué se trata. Bien. Las moleculares son las energías que tiene el sistema por condición de el movimiento molecular de las materiales de los cuales está formado el sistema. Bien, entonces esas son las que vamos a estudiar. Entonces, mecánicas. Primer tipo de energía mecánica. Energía por el movimiento del sistema. Movimiento del sistema con respecto al sistema de coordenadas inercial. Esa energía del movimiento del sistema se llama simplemente la que siempre hemos trabajado en mecánica, que es la energía cinética. La energía cinética la vamos a expresar de esta forma en nuestras ecuaciones. KE, eso es simplemente por seguir una nomenclatura más o menos generalizada en los libros de termo, y está definida como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a utilizar la letra C minúscula para velocidad, porque la B, la V minúscula para nosotros es volumen específico y la mayúscula pues es volumen total. Utilizamos la C minúscula porque la C mayúscula siempre será
velocidad de la luz. Bien, entonces, para nosotros lo más importante es que todo este cuento nos funcione en las ecuaciones de análisis de energía. Entonces, esto es una constante. Si ustedes recuerdan, esta expresión sale de analizar el trabajo. La energía cinética es el trabajo necesario para llevar esta masa desde el reposo hasta esta velocidad. Unidades de masa en nuestro sistema internacional: kilogramos. Unidades de velocidad al cuadrado son metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces esto lo podemos colocar como kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro, ¿cierto? Y de acuerdo a nuestro sistema internacional, kilogramo metro por segundo cuadrado es newton, unidad de fuerza, por metro, que está en joules. Entonces aquí vamos a poner la energía cinética calculada como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, está en joules. No se les olvide, joules. Les insisto, porque el resto de unidades, otras energías y trabajo y cosas, vamos a manejarlos en kilojoules. Entonces, cuando tengamos en las ecuaciones esas cosas, acordarnos de que esta señorita está en joules y que si queremos que eso funcione, pues tenemos que hacer las conversiones de múltiplos necesarias. En sistema USCS, energía cinética es, pues lógicamente la definición es la misma, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en unidades de libra masa por pie cuadrado sobre segundo cuadrado. Estos son libra masa por pie sobre segundo cuadrado multiplicado por pie. Y si analizamos la situación, esto no es nada. Esas unidades no funcionan para nada. De modo que, por lo mismo que vimos cuando estábamos desarrollando las unidades, en el sistema USCS, por la inconsistencia de la aplicación de la segunda ley de Newton en el sistema de unidades, cualquier cosa que provenga de la cantidad de fuerza en el sistema USCS tiene que tener unidades de conversión. De modo que aquí, en el sistema inglés, escribámoslo aquí abajo, hay que meter la constante de conversión G sub 0, recuerda que la pusimos, de masa por velocidad al cuadrado. Es decir, esto es para que efectivamente al aplicar toda esta cuestión, esta constante de machetico, nos cuadre todo para que nos den unidades de trabajo. De modo que esto es, ¿cuáles son las unidades de G sub 0? A ver, muchachos, miren su resumen de unidades. ¿No es libra masa por pie por segundo? No. Libra masa pie sí está bien, pero el otro no es tan sencillo. Ok, libra masa por pie sobre libra fuerza por segundo cuadrado. Correcto. Aquí como el G sub 0 está debajo, entonces ponemos arriba. Libra fuerza por segundo cuadrado dividido por libra masa por pie, ¿cierto? Estas son las unidades de G sub 0 como
las invertidas de G sub 0 porque está dividiendo. Esto por libra masa y esto por pie cuadrado sobre segundo cuadrado. Y ahora sí miremos cómo nos da la cuestión. Podemos quitar el segundo cuadrado con este segundo cuadrado. La libra masa con esta libra masa. Y este pie con el cuadrado. Y obtenemos las unidades libra fuerza, o realmente pie por libra fuerza, que son las unidades de trabajo del sistema USCS o las unidades de energía. Entonces, si estamos metidos en el sistema USCS, que no se les olvide que cualquier cosa que tenga que ver con fuerza, trabajo, energía, etcétera, potencia, todas esas cosas, hay que poner la constante de cuadre de unidades que es G sub 0 y la vuelvo a escribir aquí para que la anoten acá, para que la revisen. G sub 0 es 32.2 libra masa por pie sobre libra fuerza por segundo al cuadrado. Y entonces fíjense que ahí, aplicando esa unidad de conversión para respetar la segunda ley de Newton en el sistema, entonces a los señores gringos todo les va a cuadrar. Nosotros no tenemos eso. Nosotros el único problemita que tenemos es tener cuidado de los múltiplos y submúltiplos de las unidades, pero no más. No tenemos que meter machetes de conversión o de cuadre de unidades. Segundo tipo de energía mecánica, energía debida a la posición del sistema con referencia al sistema inercial de coordenadas. Nosotros no tenemos en nuestros análisis termodinámicos, no tenemos presencia de campos diferentes al campo gravitatorio, porque en los sistemas simplemente compresibles, los campos magnéticos y los campos eléctricos están prohibidos. De modo que todo lo que tenemos es una energía con base en una altura medida con referencia al nivel cero del campo gravitatorio. Acuérdense que es al nivel cero y el nivel cero es el nivel de referencia que nos sirva. No hay un cero absoluto en eso. Y entonces se define la energía potencial como no utilizamos H para altura, porque la H es la letra estándar de una propiedad que más adelante vamos a definir. MGZ, esta es mucho más directa, porque es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, y Z, que es una medida en metros. Y entonces vemos de una vez kilogramo metro sobre segundo cuadrado es Newton por metro joules. De modo que la energía calculada como masa por aceleración de la gravedad por altura con respecto al nivel de referencia cero, que la llamamos energía potencial, es potencial gravitacional, pero le quitamos el segundo apellido porque nosotros no tenemos más campos potenciales afectando el sistema. Entonces, energía potencial, que la ponemos como MGZ. Bien, tenemos los dos tipos de energías mecánicas. ¿Qué pasa con las otras, con las que bautizamos como
intrínsecas. Las intrínsecas son las energías que el sistema tiene debido a su comportamiento atómico y molecular. Son muchas. Vibración molecular, movimiento de los electrones, vibración de los átomos, movimiento de las moléculas, toda esa cantidad de energías. Entonces son energías debidas a movimientos atómicos más movimientos moleculares. Si estuviéramos estudiando energía a nivel de partículas, tendríamos que meternos con esto. Entonces hay una parte de la termodinámica o una termodinámica especial que se encarga de esto, que estudia las energías a niveles de partícula. Y como en niveles de partícula es estudiar una muestra de las partículas para de esa muestra inferir un comportamiento, se llama termodinámica estadística. Nosotros no tenemos afortunadamente nada que ver con la termodinámica estadística porque nuestro sistema está, o nuestro estudio termodinámico está basado en sistemas grandes de masas, no en sistemas de partículas, de modo que todas estas energías las vamos a agrupar en una energía que desde hace muchos años se llamó la energía interna del sistema. Entonces, piensen en eso. La energía interna es simplemente la suma de todas las energías de partículas que se presentan dentro del sistema, inclusive las energías nucleares que puedan aparecer por fisión o por fusión. Todas esas energías las ponemos dentro de la energía interna, que prácticamente universal. El símbolo es U mayúscula. Es la energía interna. Y entonces nosotros simplemente decimos, el sistema tiene una energía interna, que son todas esas cosas. Si alguien necesita manejar la energía a niveles de partícula, pues tiene que meterse con termodinámica estadística. Y entonces ustedes encontrarán textos muy bonitos y muy avanzados de termodinámica estadística. Para eso, pues hay que saber harta estadística. Bien, entonces, ya con eso tenemos las energías propias de esto. Pero ¿dónde está? Bueno, entonces decimos, la energía del sistema. Energía total del sistema. ¿A qué es igual? A la energía cinética más la energía potencial más la energía interna. Que eso es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más m por g por h más la masa por... Profe, ¿no era Z? ¿MG por Z? mgz. Más la masa por la energía interna específica por unidad de masa, que es U minúscula. Entonces, esto es la energía total del sistema. Profe, ¿qué pena que era la U minúscula? Dime. ¿Qué era la U minúscula? Sí, es energía interna por unidad de masa. Esta es energía interna por unidad de masa que multiplicada por la masa da la total. Es decir, como siempre, recuerdan que hicimos eso decíamos que el postulado de estado exige propiedades intensivas. Las propiedades extensivas no sirven para nada a menos que cojamos una propiedad
extensiva como la energía interna, le quitemos el efecto de la masa y obtenemos una propiedad específica. Y como la propiedad específica, lo mismo que pasa con el volumen, ¿cierto? Como la propiedad específica no tiene masa, pues es intensiva. Bien. Y entonces ahora decimos, la energía, bueno, esto está en joules. La energía del sistema por unidad de masa es igual a esta dividida por la masa. Entonces es igual a velocidad al cuadrado sobre 2. Voy a dejar un espacio. Más GZ. Más U. ¿Por qué les dejé ese espacio? Porque resulta que la energía interna normalmente se mide en kilojoules. De modo que voy a poner aquí de una vez eso para que no se les olvide. Por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, y toda esta ecuación... Profe, esa E minúscula, ¿ese qué? Bien grandotota, en kilojoules. Señor. Esa E minúscula, ¿ese qué es? Energía por unidad de masa. Listo, profe. Porque es energía dividido por la masa. Entonces, todo eso está en kilojoules. Y como lo dividimos por la masa, kilojoules por kilogramo. Y eso es lo que vamos normalmente a utilizar. La energía es cinética más potencial más interna. Pero como la interna normalmente, según todo el manejo normalito de la termodinámica, se maneja en kilojoules, y como ya sabemos que la cinética y la potencial están en joules, entonces la cinética y la potencial la multiplicamos por 10 a la menos 3 para que toda la ecuación esté en kilojoules. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Miren bien, muchachos, si se tienen alguna duda, alguna aclaración, para hacer alguna preguntita hasta ahí, o vamos bien. Bueno. Esas son entonces las energías que son propias del sistema, simplemente porque la masa de la que está compuesto el sistema tiene esas energías. Ahora, vamos a hacer una especie de... Esto no es una demostración, es más o menos como una especie de deducción que me interesa para unas cosas posteriores. Imagínense ustedes un tubo de sección, puede ser circular, puede ser cualquiera, pero de sección constante. Voy a no irme tan arriba. Área de sección constante. Bien. Por ese tubo va a circular una masa. Una masa que circula por el tubo. Y entonces nos interesa una cosita. Lo que vamos a hacer, como les digo, no es una demostración matemática. La demostración está muy bien planteada en un libro de termodinámica que se llama
termodinámica para ingeniería mecánica de Jones. A él le gustan las demostraciones matemáticas, y esto es una parte de flujos de masa a través de áreas y cosas de ese estilo. Pero lo que nos interesa es cuánto es el flujo de masa a través de ese tubo, que es un tubo horizontal de sección constante y lógicamente exento de fricción. El flujo de masa es la cantidad de masa que pasa por el tubo por unidad de tiempo. En el límite, el flujo de masa es la derivada de la masa con respecto al tiempo. Recuerda que tiempo usamos la letra teta porque T es temperatura. Y esas derivadas con respecto al tiempo siempre las expresamos con un puntico arriba, ¿cierto? Recuerda, X punto es velocidad porque es de X de T. Y si queremos aceleración, entonces es X 2 puntos, etcétera. Es decir, el punto es derivar con respecto al tiempo. Y las unidades de este flujo de masa son lógicamente unidades de masa dividido por segundo. Entonces ahora lo que queremos es no demostrar, sino pensar en lo siguiente. Vamos a decir, el flujo de masa es proporcional a algunas propiedades físicas de la masa que está pasando, ¿cierto? Entonces pensemos, ¿qué propiedades estarían ahí metidas físicas y geométricas y lo que ustedes quieran? Podemos decir nosotros, hombres, si el tubo es más de sección más grande, pues el flujo de masa que pasa por el tubo es mayor. Y entonces efectivamente decimos, esto es proporcional directamente proporcional al área. Entre más grande sea el área, más masa pasa por unidad de tiempo. Bien, primera cosa. Segunda cosa, entre más rápido vaya la masa, más masa por unidad de tiempo va a pasar. Entonces, podemos decir, es directamente proporcional a la velocidad con la que fluye la masa. Entonces tenemos ya dos cosas. ¿Qué más estaría metido ahí? Resulta que si la masa que fluye es aire es una y la que fluye es agua es otra, ¿en función de qué? De que el área tiene una gravedad específica mayor que el aire. Es decir, tiene una mayor densidad. Entre más densa sea la masa que esté pasando, pues más masa pasa a través del tubo. De modo que podríamos pensar, hombre, eso también es proporcional a la densidad y es directamente proporcional a la densidad. Y entonces tenemos eso y si miramos, pues no hay ninguna otra cosa que afecte. Área de sección, velocidad de flujo, densidad de la masa que fluye, las demás propiedades no importan. La presión por fuera o por dentro del tubo no tiene nada que ver con el paseo. La temperatura tampoco. El volumen específico, pues sí, es el inverso de la densidad. Y entonces escribimos aquí debajito. Kilogramos por segundo. Y aquí decimos, bueno, es proporcional al área. Metros cuadrados en nuestro sistema internacional. Es proporcional a la velocidad. Entonces estaría en el numerador. Velocidad. Metros sobre segundo.
es proporcional a la densidad. ¿En qué se mide la densidad? En kilogramos por metro cúbico. Entonces miremos cómo nos funciona el machete. Metro cúbico se va con este y se va con este. ¿Cierto? Luego todo el metro se fue. Y nos da kilogramos por segundo de una vez, que es kilogramos por segundo de una vez. Y entonces decimos, hombre, sí. Si esas son las propiedades, que efectivamente son esas las propiedades, que afectan el flujo de masa que fluye por un ducto, entonces que encontramos que como vimos que el flujo de masa es proporcional a esas tres cosas, es directamente proporcional a esas tres cosas, y haciendo un análisis dimensional vemos que las dimensiones cuadran sin ninguna constante de ajuste, entonces podemos escribir que hemos deducido, no demostrado, que hemos deducido que el flujo de masa es igual a la velocidad por el área por la densidad. O es igual a la velocidad por el área sobre el volumen específico, porque el volumen específico es el inverso de la densidad. Y esta expresión así por seguir la maña que heredé yo de ustedes de ponerle cuadros de color o nubes de color alrededor de las cosas importantes en los apuntes. Esa expresión se llama la ecuación de continuidad de masa. Y se cumple siempre solamente porque la masa es una constante. Mientras no tengamos problemas por allá de fisión o de fusión nuclear o cosas de esos estilos de los que no nos metemos en nuestro curso básico de termo, la masa es invariante, la masa es constante, no desaparece. Y entonces, esa es la ecuación de continuidad de masa. ¿Qué tenemos ahí? Primero que sabemos ya cómo calcular un flujo de masa a través de un ducto si conocemos la velocidad del área y quién es el que está fluyendo. Esta es una propiedad netamente geométrica del ducto, esta es la velocidad de flujo y esto pues es una propiedad netamente del tipo de material que esté fluyendo por el tubo. Y entonces tenemos la ecuación de continuidad de masa. Esa tiene una ventajita grande, no solamente una pregunta. Dígame. Ahí en esa ecuación de continuidad de masa, la primera C es de velocidad y la segunda, o no sé si... No es velocidad, es que aquí hay una igual. Ah, ok. Simplemente en la tercera parte de la expresión, pusimos C por A sobre B, porque B es el inverso de ρ. O sea, cualquiera de las dos expresiones es igual. Velocidad por área por densidad o velocidad por área sobre volumen específico. Bien, entonces, siempre que tengamos flujos de masa, y esos benditos flujos de masa se nos van a aparecer en los sistemas abiertos, entonces tenemos efectivamente una ecuación adicional para resolver nuestros problemas. Acuérdense que no importa qué tan complejo o sencillo sea el problema resuelve tantas incógnitas como ecuaciones independientes tenga. Eso sí es un principio básico de álgebra. De modo que si yo tengo dos incógnitas y no tengo sino una ecuación, pues tengo que buscar otra que sea independiente. Y generalmente esta nos ayuda. Si nuestro sistema tiene flujo de masa, entonces siempre existe la continuidad de masa porque la masa no se desaparece. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hecho eso, pasemos a las otras energías. ¿Cuáles son las otras energías? Las que llamamos
energías transitorias o energías transientes que llaman otros autores. Cualquiera de las dos palabras se refieren a lo mismo, energías transitorias o energías transientes. Esas son las energías que un sistema termodinámico puede intercambiar con su entorno o con un sistema vecino que está directamente pegado a él, no importa. Y entonces pensemos en lo siguiente. ¿Qué sucede con un sistema o una energía transiente que sea mecánica? Es decir, que dependa de fuerzas y movimientos. Y entonces nosotros tenemos que, existen varios tipos de esas cosas, ¿no? Pero como nosotros hemos simplificado nuestro sistema a que sea un compresible simple, es decir, que no hay ninguna posibilidad de producir trabajo eléctrico o trabajo magnético o trabajo de tensión superficial o trabajo de deformación inelástica. La única cosa que le queda al pobre sistema es trabajo mecánico por expansión o compresión. Entonces el sistema tiene primer tipo de energía transiente, trabajo. Definido como siempre lo tenemos, fuerza por distancia, tal cual. ¿Por qué puede hacer trabajo contra el entorno o recibir trabajo del entorno? Solamente lo puede por movimiento de la frontera o de los límites del sistema. O por ejes puramente mecánicos que atraviesen el sistema. Solamente puede haber esos dos trabajos. El trabajo de ejes pues normalmente viene dado por la velocidad de rotación y el torque o la potencia, que no es complicado, eso es una cosa física sin mucho problema. Nos interesa qué pasa si se mueven los límites del sistema. Entonces piensen en lo siguiente. Vamos a coger aquí un pedacito chiquito del límite del sistema que se va a mover. Y lo reemplazamos por un cilindro pistón que se va a mover ahí. Fíjense que esto no pierde generalidad, porque si la pared que se mueve es irregular, pues siempre podemos dividir y subdividir hasta que encontremos un infinito número de cilindros pistón de tamaño diferencial e integramos alrededor de la superficie y estamos listos. Entonces cojamos ese cilindro pistón, pongámoslo horizontal por acá. Realmente voy a hacer eso. Voy a ponerlo aquí horizontal. Aquí pusimos un pequeño cilindrito pistón. Este es el pistón que se va a mover. Entonces, este es el cilindro pistón que está inicialmente aquí. Aquí siguen las paredes del sistema para otros lados. Y después de un determinado tiempo, lo vamos a tener por aquí. Se movió
una distancia. D. Se movió. ¿Por qué? Por cuenta de que el sistema pudo moverlo. ¿En qué? Pues moverlo en contra de el entorno que está diciendo no lo dejo mover y el sistema dice pues sí, pues lo mueve y lo mueve. ¿Cómo lo mueve? Pues para poderlo mover, el sistema tuvo que aplicar una fuerza. Porque según Newton, ustedes saben, la única posibilidad de cambiar la cantidad de movimiento lineal de una masa es aplicar una fuerza. De resto no se puede. Y entonces, para mover el pistoncito desde acá hasta acá, se aplicó una fuerza. Y esa fuerza, por esa distancia, es un trabajo, es la definición física de trabajo. Bien. Sí. Hay un área de sección del pistoncito, que es un área constante. De hecho, si pensamos, este es un pistoncito de área diferencial. Es un área constante, entonces nosotros tenemos que fuerza sobre el área del pistón es igual a presión, ¿cierto? Presión es fuerza por unidad de área. Y entonces reemplazamos arriba y encontramos que me avisan hasta dónde ven, o si no borro, arriba. Fuerza, perdón, trabajo es igual a fuerza, pero fuerza es ¿qué? Fuerza es presión por área multiplicado por la distancia recorrida. Y el área de sección multiplicado por la distancia recorrida es el volumen que se movió en materia del sistema adentro. Y entonces esto es igual a presión por volumen. No es una demostración matemática estricta. Si la queremos tener más estricta, pues buscamos un libro que nos cuente con mucha mayor rigidez matemática cómo es el cuento. Pero resulta que sí, que el trabajo que un sistema puede hacer por movimiento de las paredes del sistema es en total P por B. Si queremos trabajo, yo uso así ese muñequito para poner W minúscula, no es la letra omega, es W minúscula para que la diferenciemos de la mayúscula, es igual a presión por volumen específico. ¿Cuánto es presión por volumen? Presión por volumen es newtons sobre metro cuadrado multiplicado por metro cúbico. ¿Cierto? Y eso nos da newton metro, que son joules. Aquí tendríamos newtons sobre metro cuadrado por volumen específico, metros cúbicos por kilogramo. Quitamos este con este y nos da joules por kilogramo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Por qué? Porque en nuestro sistema internacional todo esto funciona. Trabajo por unidad de masa, W minúscula, es igual a P por volumen específico, para el trabajo que se presenta por interacción entre el sistema y su entorno, debido
a la única posibilidad que tiene, que es mover los límites del sistema. Y si vamos al límite diferencial de trabajo, es P por diferencial de volumen. B por diferencial de P no existe porque se supone que la presión dentro del sistema es constante. O es la misma dentro del sistema. Y entonces tenemos una cosa que va a ser muy importante para nosotros porque nos va a facilitar la vida muchísimo. ¿Qué es eso que nos va a facilitar la vida? ¿Hasta aquí estamos bien, muchachos? ¿O quieren hacer alguna pregunta? Bueno. Entonces, fíjense todo lo que veníamos diciendo y a dónde vamos a dar con estas cuestiones. Un sistema de coordenadas. Dos propiedades intensivas independientes definen el estado del sistema. Propiedad 1. Volumen específico. El volumen total no es intensivo. Propiedad 2. Presión. Sistema en estado 1. Que tiene unas propiedades determinadas. Sistema en estado 2. Que tiene unas propiedades. Y un proceso entre los dos. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos diciendo, oiga, resulta que dos propiedades intensivas independientes nos definen el estado del sistema, lo cual nos permite hacer nuestros análisis en un plano coordenado en el primer cuadrante nomás, porque las propiedades negativas no existen. Entonces, tengo ya eso. Y ya de acuerdo a lo que ya habíamos dicho es, el ir de un estado a otro por medio de alguna trayectoria se denomina un proceso, ¿cierto? Y si queremos que ese proceso sea matemáticamente manipulable, debe ser un proceso reversible, de tal manera que todos los puntos que componen la línea del proceso, no importa qué tan simple o compleja sea esa línea, tienen que ser conocidos. Y para que esos puntos sean conocidos, nosotros dijimos, debe cumplirse primero la condición de que P debe estar en función de B. P para que no se confunda con ρ. P debe estar en función de B. Es decir, debe haber una función matemática conocida. Segundo, F es una función continua. Esas son las dos condiciones para que digamos el proceso es 100% reversible. Pero esencialmente son las condiciones para que f de b sea una función integrable. ¿Cierto? Eso dijo Riemann por allá, que si era continua era integrable. Y entonces, si esta función es integrable, podemos decir que la integral de P de B existe. Con mayor razón, la integral definida entre B1 y B2 existe. Y de acuerdo con nuestra matemática sencilla, la definición de nuestro amigo Riemann de la integral nos dice es el área bajo la curva de la función
entre los dos puntos de las límites de integración. Es decir, esto es la integral de P de B, ¿cierto? Y si venimos aquí, resulta que la integral de P de B es el trabajo. No pongamos esto aquí porque se llena de símbolos y no. Pongamos aquí. El trabajo entre el punto 1 y el punto 2 es igual a la integral entre B1 y B2 de P de B. Color rojo para ese cuadrito. Profe, una pregunta. Diga. Digamos, si yo tomara la integral de la otra área, ¿esa integral qué significaría? La integral de B de P Sí, tiene significado en procesos en los cuales la presión no es constante, también es trabajo, pero solamente se presenta si la presión no es constante, porque es integral de B de P, y para que esa integral tenga valor, la presión no puede ser constante, porque si es constante la integral vale cero. Pero sí tiene sentido y lo vamos a ver más adelante en sistemas donde efectivamente la presión puede cambiar. listo, profe, gracias. Realmente no es trabajo, sino otra cosa que la vamos a definir ahorita en 10 minutos, o que es otra cosita. Entonces, la ventaja más importante de utilizar la pareja de coordenadas P contra V en nuestros análisis termodinámicos es que el área bajo la curva es el trabajo del proceso. El trabajo es positivo si el límite superior es mayor que el inferior, si crece. Y si el límite superior es menor que el inferior, si nos regresamos por un proceso diferente, entonces la integral de este proceso es diferente, ¿cierto? Porque es el área bajo la curva. Y como es el área bajo la curva, el área depende de la función. Recordemos una definición sencilla de matemáticas. Si la integral de una función no depende de la misma función, o sea, de la forma de la función, entonces la diferencial es una diferencial exacta. Si nosotros decimos, ¿qué pasa con la integral entre b sub 1 y b sub 2 de dv? ¿Cuánto vale esa integral? Vale B2 Vale menos B1. menos b1. Independiente si la trayectoria fue esta, o nos venimos por aquí, regresamos por aquí, o nos fuimos por allá y regresamos por allá. La diferencial de volumen no depende de la trayectoria, ¿cierto? La diferencial de presión le pasa exactamente lo mismo. Y eso le pasa a todas las diferenciales de las propiedades termodinámicas. Entonces, otro cuadrito rojo. La diferencial, escribámoslo completo. Diferencial de una propiedad es una diferencial exacta. Cuadrito rojo.
Siempre. Todas las propiedades termodinámicas que ustedes ven definidas en cualquier texto de termo, o si se les ocurre definir una propiedad nueva, no importa cuál sea, la diferencial de esa propiedad tiene que ser una diferencial exacta. ¿De acuerdo? Y una diferencial exacta se expresa tal cual. La letra R y la propiedad. Si la diferencial de una función matemática depende de la trayectoria, entonces es una diferencial inexacta. Una diferencial inexacta implica que al hacer la integral, el valor de esa integral por una trayectoria o por otra son diferentes. A eso le pasa a este señor, ¿cierto? El trabajo es la integral de P de B entre B1 y B2. Pero, como definición de la integral, es el área bajo la curva. Y al ser el área bajo la curva, el valor del área depende de cómo es la trayectoria. Tiene un valor por aquí, tiene otro valor por aquí. Entonces, las diferenciales cuyo valor de integración depende de la función o de la trayectoria, se llaman diferenciales inexactas. El trabajo es una diferencial inexacta porque el valor de su integral depende de la trayectoria, y las diferenciales inexactas en matemáticas se expresan con la letra delta, no con la letra D. No se les olvide. Por eso nosotros decimos diferencial de trabajo con delta. Ya la borré, estaba aquí arriba. Ah, no. Sí. Y diferencial de volumen con D, porque volumen es una propiedad y por lo tanto es exacta. Y la integral de una diferencial entre un punto 1 y un punto 2 no es W1 menos W2, porque eso no existe. Se expresa como el trabajo de 1 a 2, que fue lo que pusimos aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, ese trabajo que definimos con la integral, eso es un trabajo específico, ¿cierto? Sí, porque estamos con volumen específico, el trabajo por unidad de masa. ¿Se podría aplicar igual? Sí, señor, usted puede calcular el trabajo total como integral de P por dB mayúscula, y eso funciona siempre y cuando la masa sea constante. ¿De acuerdo? Cuando la masa no es constante, eso no funciona. Porque si el sistema pierde masa o gana masa, el volumen total y el volumen específico, o la relación entre los dos, no es una constante. El volumen específico es volumen total sobre masa. Y si la masa cambia, la relación entre los dos no es lineal. Y entonces los integrales, no es que se compliquen mucho la vida, pero esta integral sencilla no funciona. Pero sí existe el trabajo total como kilojoules totales y el trabajo por unidad de masa como kilojoule por kilogramo. ¿Sí? ¿Quién estaba por ahí? ¿Daniel iba a preguntar algo? No, profe, ya quedó claro. Gracias. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Bien, ya tenemos una manera de que el sistema interactúe con su ambiente, con su entorno, mediante el intercambio de una energía que se llama trabajo. Y dijimos que la única posibilidad de que haya una interacción de trabajo es que el sistema, o más bien, que la frontera del sistema se pueda mover. De modo que si regresamos por allá a la primera clase y encontramos ¿qué les iba a decir? En la primera clase. Se me fue la palabra. En este momento se me fue. ¿Las clasificaciones del sistema? Ah, correcto, sí, señora. En la clasificación de sistemas, nosotros vimos
que hay una clasificación respecto a si se permite o no el movimiento de las paredes del sistema. Si el sistema no tiene movimiento de paredes, es un sistema rígido. Y entonces ahora, con base en lo que estamos diciendo, podemos asegurar, en un sistema rígido no hay trabajo de sistema, porque las paredes no se pueden mover, y si las paredes no se pueden mover, el diferencial de volumen es 0, porque el volumen 1 es igual al volumen 2, la integral vale 0 y no hay trabajo. Entonces ustedes pueden agregar allá, volviendo a esa cuestión, sistema rígido, el volumen es constante, además no existe trabajo de frontera. Ese trabajo de frontera, que es este que acabamos de definir, más adelante cuando tengamos toda la ecuación vamos a ponerle W y el FRO como subíndice para saber qué es trabajo de frontera. ¿Qué pasa? Que si las paredes del sistema están quietas, pero hay un eje que atraviesa las paredes del sistema, entonces puede haber una interacción de trabajo mecánico entre el sistema y el entorno a través de un eje. Es la única excepción que tenemos rara, pero es trabajo mecánico de todas maneras. Eso no quita la condición de que solamente pueda hacer una forma de trabajo. Es trabajo mecánico por movimiento de frontera o por ejes. Si se apareciera algún otro tipo de trabajo, ya tenemos un sistema compresible no simple y tenemos que buscar más propiedades. Pero afortunadamente para nosotros ese no es el caso. Entonces, ustedes pueden saber en el análisis que se va a hacer de sistema inicial en cualquier problema termodinámico, donde ustedes aparece sistema cerrado, listo, no hay flujo de masa. Segunda condición, sistema rígido, perfecto, no hay trabajo de frontera, ya tenemos dos condiciones. Y eso le elimina a uno incógnitas en el análisis de sus propiedades del sistema. Bien. Volvemos al sistema. Entonces resulta que el sistema puede hacer trabajo sobre el ambiente, sobre el entorno, si se expande. Si el sistema hace trabajo sobre el entorno, la convención de signos universal es que este trabajo es positivo. ¿De dónde viene esa convención de signos? Que en las viejas épocas los sistemas se diseñaban para aprovechar alguna energía térmica y sacar un trabajo mecánico aprovechable. Desocupar agua de una mina o al final después lograr una rotación de un eje que causó la revolución industrial y todas esas cosas. Pero también el pistoncito ese que dijimos se podría mover hacia adentro y hacer que el trabajo entre al sistema. Si el trabajo entra al sistema, su signo siempre es negativo. Siempre. De modo que ya tenemos la definición de trabajo y la convención de signos. Y el sistema solamente puede hacer trabajo mecánico, que es trabajo de frontera más trabajo de ejes. Ningún otro tipo de trabajo que no sea mecánico. Bien. Pero nosotros sabemos que hay una segunda interacción de energía. Vamos a comenzar a mencionarla hoy. No vamos a hacerla toda. Y es que desde tiempos inmemoriales, nosotros sabemos que existe una cosa que nosotros llamamos calor, y que es una cosa que se presenta cuando hay diferencias de temperatura, y que se presenta fluyendo desde un sistema a alta temperatura hacia el entorno o un sistema en contacto a baja temperatura. Hubo muchas teorías respecto a eso.
tengo por ahí una lecturita, voy a buscarla, no es muy corta, no es muy larga, es una lectura de unas, diría yo, de unas 5 o 6 páginas, donde hacen un resumen sobre las teorías del calor, que fueron una locura, es decir, hubo unas teorías del calórico y otras teorías de otros pocos de fluidos, que decían que el calor era una especie de masa que se pasaba de un cuerpo a otro, y después encontraron que la masa no variaba, entonces dijeron los científicos para cubrirse que es que la masa era infinitesimal. Y bueno, toda esa cuestión, hasta que se encontró que efectivamente el calor es una forma transitoria de energía. El sistema puede recibir calor en forma de energía. El calor lo expresamos por una Q, y si el sistema recibe calor, ese calor se considera positivo en nuestras ecuaciones de análisis. O puede sacar calor porque la temperatura del sistema está más alta que la del entorno, y entonces si el sistema cede calor, su signo es negativo. Como les decía, la convención de signos proviene de que en las primeras investigaciones lo que querían los señores era tener un sistema al cual se le entregaba calor y producía un trabajo. Eso era lo que se buscaba de los sistemas. Hasta que no se les presentó la necesidad de tener que enfriar cosas, de tener que enfriar los vinos para la mesa o mantener frías las carnes de producto de la cacería. Hasta que no se les presentó ese problema, no tuvieron necesidad de decir, oiga, necesito una cosa de para el otro lado. Y necesito una cosa que le dé trabajo y me mueva el calor. Esto es una refrigeración. Más adelante lo vemos. Entonces, segunda forma de energía. Calor. ¿Cómo se transfiere el calor? Se conocen 3 fenómenos de transferencia de calor. ¿Cuáles son? El calor se transfiere por conducción. La conducción se ejecuta a través de cualquier medio físico. Necesita de un medio físico para que exista la conducción de calor. Formulación y tratamiento lo vemos en la clase entrante. Y simplemente es una transferencia de energía que se logra por movimiento intramolecular del medio a través del cual se transfiere el calor. Segundo fenómeno se denomina la convección. Y la convección es un fenómeno que se presenta por el movimiento del medio por el que está fluyendo el calor. Y para que un medio se mueva relativamente dentro de él, necesita ser un medio fluido. De modo que la convección solamente se presenta en medios fluidos. Líquidos o gaseosos no importa, pero tienen que ser fluidos para que haya movimiento. Si no hay movimiento, no hay convección. Nosotros, por ejemplo, hacemos cosas que tienen que ver con la convección. Si necesitamos que un ambiente se enfríe, esperamos a que se enfríe por convección, digan ustedes, abriendo una ventana y esperando que por diferencias de densidad del aire se mueva. Pero si necesitamos que se enfríe más rápido, le subimos la velocidad de movimiento. ¿Cómo? Pues le ponemos un ventilador. El ventilador sube la velocidad de movimiento y al subir la velocidad sube la cantidad de calor que se transfiere y enfría más rápido. Ese es el principio de un ventilador normal. Subir la transferencia de calor subiendo el movimiento del medio fluido en el cual se mueve. Tercer fenómeno. Radiación. El calor se puede transmitir por radiación. La radiación no necesita ningún medio para producirse. La radiación se transmite a través de cualquier medio que permita
radiaciones electromagnéticas o el vacío, porque el vacío también las permite. Entonces son los tres medios que se nos presentan en nuestros sistemas. El calor se lo podemos suministrar a un sistema por conducción o por convección o por radiación. Radiación realmente casi nunca se utiliza, pero hay situaciones en las cuales la radiación dentro de la termodinámica de nuestra vida es importante. Bien. Creo que hemos sido suficientemente intensos. Voy a cambiar la camarita. Bien. Simplemente para despedirnos hasta el sábado, entonces. El sábado terminamos las ecuaciones de movimiento de calor y comenzamos a hacer problemas tanto de unidades como de esto. De esto nos falta un poquito, que es ya plantear ecuaciones de energía y de conservación de energía, que eso lo hacemos en media horita, y la siguiente hora ya comenzamos a hacer problemas, y seguramente duraremos en problemas la siguiente hora, y muy probablemente la clase completa del martes entrante. Una vez terminemos esos problemas, de eso que son los dos primeros temas del curso, esencialmente dos primeros capítulos de casi cualquier libro de termo, entonces hacemos los problemas aquí y ya aparecerá el primer tallercito para trabajo en casa. Entonces ya para la clase entrante seguramente utilizaremos un rato de tablero. Miraremos a ver si los problemas los resolvemos en tablero o los resolvemos en la pantalla en Word. Esencialmente lo que nos quede más cómodo y más claro. Pero ya comenzaremos a utilizar Word un poquito para manejar problemas y manejar fórmulas y otras cositas que seguramente podrán ser más claras, aunque creo que la opción de tablero para mí es mucho más cómoda, no sé para ustedes. Yo siento que me explico mucho mejor con el marcador en la mano y el tablero blanco al frente que ponerme a fregar aquí con ecuaciones en Microsoft Word. Entonces ahí miramos cómo continuamos. Bien, muchachos, nos vemos el sábado y que descansen o que estudien más. Hasta luego. Chao, No se profe, les olvide, Gracias. no se les olvide mandar los links de lo que ha subido hasta ahora. Señor. Listo.